Si Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo como dice la Biblia, entonces la ciencia y sus millones de años de evolución están mal. Pero si las pruebas de la ciencia son irrefutables y en verdad tenemos millones de años evolucionando, querría decir que Dios no existe, porque lo dicho por la Biblia no puede ser. O en realidad, así como los polos opuestos se complementan, día y noche, varón y hembra, yin y yang, la ciencia y la religión son una misma realidad observada desde distintos puntos de vista. De este modo, el día es claro y la noche es oscura, pero ambos son estados de la rotación de la Tierra. El movimiento es la vida y la inercia es la muerte, pero ambos estados son propios de la existencia. Entonces, ¿serán la creación y la evolución los polos opuestos de un mismo proceso? Ni creación ni evolución, es una fusión llamada trascendencia. Estudiaremos los enigmas más complejos de la existencia. Desde todas las religiones, mitologías, el sentido común y la ciencia. Partiendo de la Biblia cristiana como fuente de un conocimiento que no se contradice con nada. Es gloria de Dios tener secretos y es honra de los reyes descubrirlos, pues ha llegado el momento. Este canal es para reyes. Savnat Panea, revelando el misterio. Uno de los principales dilemas entre ciencia y religión son los conceptos de creación y evolución. Los religiosos, guiados por la fe ciega como base de su creencia, sustentan la creación en los versículos de la Biblia del libro del Génesis, que dicen que Dios creó el mundo en 7 días, 6 de trabajo y en el séptimo descansó. Por su parte, la ciencia ha aceptado como válida la teoría de la evolución, basada principalmente en las evidencias de la selección natural y el origen de las especies de Charles Darwin, planteando que la vida en la Tierra ha evolucionado durante miles de millones de años, lo que multiplicaría de 7 a millones de días la creación bíblica. Es evidente que ambas aseveraciones se contradicen entre sí, tal y como lo hacen los polos opuestos de bien y mal, vida y muerte. Pero realmente, a la luz de una interpretación más amplia, ¿pueden la ciencia y la religión ser parte de una misma creencia en que no exista ninguna contradicción, sino que las contradicciones están en los intérpretes más que en los conceptos? Pues la respuesta la tienen precisamente la religión y la ciencia. El libro del Génesis dice que Dios creó el sol y la luna en el 4º día de la creación. Y llamó a la luz día y separándolas a la oscuridad la llamó noche, agregando que estos servirían para señalar los días y los años. En esto la Biblia coincide con la ciencia, pues gracias a los científicos hoy día tenemos claro que los movimientos de rotación y traslación de la Tierra son los que producen los cambios del día, mañana, tarde y noche, y las 4 estaciones del año. Pero resulta que el versículo 13 del Génesis dice que Dios creó la Tierra en el 3er día, un día antes de crear el sol y la luna, lo que es una gran contradicción no solo con la ciencia, donde para existir el día primero debe existir el sol, porque éste lo produce al reflejarse su luz con la tierra, sino que aquí la Biblia se contradice con ella misma al juzgar por sus propios escritos que especifican en los versículos 14 y 15 del Génesis que tanto la luna como el sol servirían para señalar los días y los años. Por tanto, es obvio que si el sol aún no existía, no era posible contabilizar el tiempo dividiéndolo en días, como para poder decir que la tierra fue creada en el día 3. De hecho, desde que se tiene registros, el tiempo ha sido medido con la referencia del sol desde el pueblo egipcio hasta las culturas precolombinas. Un ejemplo es que uno de los primeros relojes de los que se tiene referencia histórica e incluso bíblica en el libro de Reyes 28:12 es el cuadrante de Achaz, con el cual se medía el tiempo con la sombra que hacía el sol en una serie de escalones. Hasta aquí tenemos claro que la Biblia se contradice, lo que le quita bastante crédito a una creación de 7 días, puesto que los primeros 3 días ya sabemos que no tienen base en la realidad. Pero la cuestión es la siguiente. En el primer día de la creación, Dios creó la luz cuando dijo, hágase la luz. Esto parece ser otra contradicción. ¿Se crearon 2 soles acaso? ¿O se creó en el primer día y Moisés, en la redacción del Génesis, repite el mismo suceso para poner algo en el 4º día? ¿O quizás esta luz era diferente a la luz fruto de la creación del sol? Y de ser así, podría ser esta luz, que por ser diferente a la luz del sol, fue la utilizada como referencia para
contabilizar los días de Dios? ¿Serán de 24 horas los días de Dios? ¿O a qué luz se refiere entonces? El tope máximo de vida de un ser humano, de acuerdo a las proyecciones de la ciencia y al récord establecido por Jane Kalman en 1997, es de 122 años, edad a la que murió, y de acuerdo al libro del Génesis 6:3, Dios sentenció al hombre a vivir 120 años, tiempo en que ambas ramas del pensamiento, ciencia y religión, coinciden, en promedio 43.800 días. Pero hay otras especies evolutivamente inferior a nosotros, cuyo ciclo existencial no se define por los días que viven, sino por las etapas de vida que atraviesan, que es lo que verdaderamente define una existencia. Una de las especies con el ciclo de vida más corta son las abejas. Las abejas obreras pasan cada etapa de su desarrollo en un promedio de 45 días, pero sin embargo, la abeja reina vive un promedio de 3 a 4 años, unos 1460 días, lo que la convierte en algo más que una reina, pues quizás para las obreras, por su edad y su función, la reina podría ser considerada como una diosa. Por tanto, si el ciclo de vida de una reina es de 48 meses, es obvio que el tiempo para ella corre de una forma muy diferente al de las obreras. Pero a diferencia de la abeja reina, no tenemos una idea clara de cómo corre el tiempo de Dios, excepto la citada en la Biblia en el Salmo 90, versículo 4, y 2 de Pedro 3, 8, 10, donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, haciendo una clara referencia a que el tiempo de Dios es un tiempo muy diferente al tiempo de los seres humanos, tal y como sucede entre la abeja reina y las obreras. Otra referencia sería el caso del hinduismo, una de las religiones más grandes de la humanidad, la tercera mayor del mundo detrás del cristianismo y del islam, pero mucho más antigua que estas dos. En ella, el equivalente del dios cristiano es Brahma, creador del universo y de todo cuanto existe. Por ejemplo, en el hinduismo, la duración del universo material es limitada, tal y como lo considera la ciencia, que sostiene que nada que sea material puede existir para siempre. En esta religión, para su deidad, el tiempo se manifiesta en ciclo de kalpas. Un kalpa es un solo día en la vida de Brahma, y un día de Brahma consta de 1000 ciclos de 4 yugas o eras, Satya, Tetra, Vapara y Kali. El primer ciclo es una era de 1.728.000 años, la segunda era es de 1.296.000 años, el tercer ciclo tarda 864.000 años y el cuarto 432.000 años. Los cuatro hacen un total de 4.320.000 años, y si los multiplicamos por los 1000 ciclos de estas eras, que es lo que completa el día de dicha deidad, esto querría decir que un día en la vida de Brahma es equivalente a 4.320 millones de años en la vida del hombre. Por tanto, si creemos en lo que dice la Biblia de que existe un solo Dios, entonces podríamos decir que Brahma es el nombre con que los hindúes identifican a su deidad, misma que es llamada Jehová por los cristianos. De este modo, si Brahma, Jehová Dios, tardó 6 de sus días en la creación, que al traducirlos al tiempo del hombre, multiplicándolos por los 4.320 millones de años terrestres, nos da un total de 25.920 millones de años. Querría decir que la creación no ha sido completada no solo para nosotros, sino para todo cuanto existe, coincidiendo con la ciencia en lo sostenido en la teoría de la evolución, pues la vida, los planetas, las estrellas y demás continúan desarrollándose en todo el universo, porque a la fecha, desde su concepción en el Big Bang, el mismo tiene 13.700 millones de años, continuando aún su expansión y desarrollo mediante el aceleramiento, episodio conocido por los científicos como la constante cosmológica. Y para terminar su expansión y autodestruirse, los científicos han pronosticado que al universo le faltan unos 16.600 millones de años, que sumado a su edad hasta la fecha, alcanzaría una edad de 30.300 millones de años. En tal sentido, funcionando ciencia y religión, si tomamos los 25.920 millones de años de los 6 días de Brahma, sería en esta etapa que se completaría la evolución, pues el séptimo día es el día de descanso de acuerdo a la Biblia, y al agregarlo a la ecuación, tendremos un total de 30.220 millones de años terrestres, dejando en evidencia que en ambas cifras, de 30.300 y 30.220 millones de años respectivamente, ciencia y religión coinciden con un margen de error muy mínimo. Esto nos deja claro que Dios sí pudo crear el mundo y descansar en 7 días, pero de sus días que son infinitos para nosotros, y de acuerdo a lo que expresan los científicos, de igual forma que en el cielo nocturno aún vemos luces de estrellas brillantes y lejanas, pero cuyo cuerpo estelar emisor de dicha luz quizás hace millones de años desapareció, llegando a nosotros solo el reflejo de lo que fue. Sirio es actualmente la estrella más brillante de todo el cielo nocturno vista desde la Tierra, y la distancia entre esta estrella y nosotros es de 8,6 años luz, o sea que la luz que nos llega de esta estrella es la que emitió hace 8,6 años.
Supongamos hipotéticamente que hace 4 años físicamente Sirio explotó. Sorprendentemente, desde la Tierra, esta estrella todavía la veríamos igual, como si nada hubiese pasado. Todavía tendríamos que esperar 4,6 años en poder ver dicha explosión desde la Tierra, ya que simplemente vemos el pasado de este cuerpo celeste debido a la brutal distancia que hay entre nosotros y dicha estrella. Y lo mismo ocurriría con las demás estrellas. Una que esté a 20 años luz veríamos su pasado de hace 20 años, y unos supuestos habitantes de esta estrella podrían ver nuestro pasado de hace 20 años. Y lo mismo con una de 40 años luz, de 100 años luz, o de la distancia que sea. Esto significa que el pasado que vemos de una estrella depende de la distancia entre esta y nosotros. Cuanto más lejos esté, más tarda su luz en llegar, y por lo tanto, más al pasado podemos ver. Pero en este vídeo hemos estado hablando únicamente de estrellas, pero con las galaxias, nebulosas, cúmulos pasa exactamente lo mismo. También la creación puede de que ya haya tenido lugar en el tiempo de Dios, como menciona la Biblia sobre su acción al principio de los tiempos. Pero en nuestra percepción finita del tiempo y del espacio, para nosotros, tal como con las estrellas, la misma aún continúa. Razón por la que algunas personas fueron capaces de predecir el futuro, como los profetas bíblicos y entre otros Nostradamus, pues dichos acontecimientos ya tuvieron lugar en la línea del tiempo. Eso quiere decir que muchas de las estrellas que brillan en el cielo quizás hace millones de años que desaparecieron, pero más sin embargo, su luz que aún está viajando en el tiempo y el espacio está llegando a nosotros actualmente, pero la misma ya desapareció. Por tanto, para nosotros poder presenciar el episodio en que la estrella dejó de existir, tenemos que esperar millones y millones de años en el futuro para verlo, pero más sin embargo, el acontecimiento ya ocurrió en el tiempo. Tal y como el desenlace de una película ya está definido al inicio de la misma, aunque no lo sabemos cuando la estamos viendo, solo el que ya la ha visto puede predecirnos qué ocurrirá más adelante, pero sin su participación para nuestra conciencia, todo será nuevo e impredecible. Esto justificaría lo dicho por la Biblia sobre el libro de la vida, sin perjuicio del libre albedrío, pues según su escritura, él mismo ya tiene inscrito los nombres de los que serán salvos desde antes de la fundación del mundo. Contrario a lo que se creía, tomando como referencia al hinduismo y al fusionarla con el cristianismo, los números nos indican que la ciencia y la religión coinciden prácticamente a la perfección. De hecho, no solo los números. El sánscrito es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas de la humanidad y significa perfectamente hecho, y de ella proviene la palabra Brahma, que significa expansión o desarrollo, que es prácticamente un sinónimo de universo, pues esta última proviene del latín universus, combinación de la palabra unus, que significa uno, y versus, que significa girado o convertido. Y si hacemos una combinación del significado de la palabra Brahma y de universo, sería uno y todo lo que le rodea gira expandiéndose para convertirse y desarrollarse en Dios, pues todo es uno y uno es Dios. Es como si nos quisieron dejar dicho que la creación del universo con la evolución como método de desarrollo es perfectamente divina. Ahora tenemos 3 cosas claras. 1. El tiempo del hombre es muy distinto e insignificante comparado con el tiempo de Dios. 2. Sobre los días y acciones de la creación, la Biblia no se contradice, solo lo hacen nuestras interpretaciones, en lo cual pueden estar incluida la interpretación de quien la escribió. 3. Ciencia y religión sobre la creación no son opuestas ni se contradicen, solo emplean lenguajes distintos para expresar una misma cosa, y a veces son los exponentes los que distorsionan dicho lenguaje. Y 4. Toda interpretación, incluyendo esta, puede tener sentido, pero por ser una interpretación, no deja de ser también una teoría, aunque creamos en ella. Siendo así, lo que Charles Darwin llamó el origen de las especies y aquello que los científicos llaman teoría de la evolución, es el proceso que Dios utilizó para hacer lo que los cristianos han llamado creación. Como dijo el científico dominicano Narciso Alberti Voss, la Biblia es una creencia en símbolos y la ciencia es la Biblia explicada. Esto se debe a que ambas creencias son posiciones diferentes de lo mismo, pero están ahí precisamente para ser un obstáculo que separe a los que se identifiquen con una posición o con la otra, puesto que vivimos en un mundo de polaridades y solo cuando el hombre haya alcanzado la madurez necesaria encontrará el punto de unión en todo y entenderá que no se trató de una creación de 7 días terrestres ni de una evolución al azar que deja fuera a Dios, sino que vivimos en una creación evolutiva que continúa de la mano con el tiempo
tiempo y la conciencia, formando la trascendencia. La trascendencia consiste en la intervención de la conciencia como una herramienta divina que a través del enfrentamiento y superación de obstáculos infernales permite la evolución de un estado de vida inferior a uno superior. De este modo, venimos de ser los animales de Charles Darwin y estamos llamados a convertirnos en los ángeles de Dios. Ni creación, ni evolución. Es una fusión llamada trascendencia. Safanat Panea, revelando el misterio.